Patrones de arquitectura, el patrón intérprete. Bueno, este patrón intérprete, pues básicamente sobre este patrón intérprete yo puedo construir, o por ejemplo yo puedo montar modelo vista controlador utilizando patrón intérprete, o puedo montar patrón de bus de eventos montando el patrón intérprete. Bueno, este es por obvias razones y el de capas. Entonces, se basa en componentes que interpretan programas escritos en un lenguaje dedicado. La idea básica es tener una clase para cada símbolo del idioma. Uso lenguajes de consultas de bases de datos como SQL, idiomas utilizados para describir los protocolos de comunicación. Entonces, ¿qué es el patrón intérprete? Bueno, el patrón intérprete nace de una necesidad que tenemos nosotros. Y es que lo podríamos trabajar, por eso yo tenía esta cosita de acá, y es de la herencia. A ver ustedes, ¿se acuerdan qué es una herencia? Están mirando este diagramita que tengo yo aquí. ¿Se acuerdan qué es la herencia? Sí. Bueno, ¿qué es una herencia? La herencia es cuando hay una tabla, digamos así, madre, en la cual, digamos, los hijos pues básicamente heredan los atributos y los métodos del padre. Bueno, exactamente. Cuando existe una clase de padre, cuando existe una clase de hijo que hereda de una clase de padre, digámoslo así, en cierta forma. ¿Y qué es la herencia múltiple? Ahí sí me corcho, profe. Cuando un hijo tiene varios padres, ¿no es cierto? Entonces, y nosotros lo vamos a ver en el ejercicio. ¿Cómo hago yo para que esta clase, ¿sí? Por ejemplo, para que yo tenga la posibilidad a nivel digamos, respondiendo una herencia, que yo pueda entender que una figura que viene es un círculo o un punto. No, con este ejemplo no. Vamos a verlo desde acá, antes de tomar este acá. Esperen un momentico. Volvamos acá al patrón. Bueno, sí tenés en claro qué es una clase abstracta. La clase abstracta es aquella que tiene métodos abstractos, o sea, que no requieren instancia. ¿Por qué no requieren instancia? Porque cada vez que uno de estos elementos, ¿cierto? Ella va a estar en la capacidad de comportarse, por eso se llama una clase abstracta, va a tener la capacidad de comportarse dependiendo del elemento que la instancia. O sea, que si la instancia este elemento que tengo en verde, pues ella se va a comportar, esta clase de acá se va a comportar como está este elemento de acá. Pero que si a ella la llega a instanciar este elemento que está acá, pues ella va a tener la capacidad de comportarse como está este de acá. Hagámoslo más sencillo, voy a hacerlo mucho más sencillo para que ustedes me entiendan el alcance del patrón intérprete. El patrón intérprete es una conjunción de elementos de programación que son abstractos, que están en la capacidad de comportarse dependiendo de la instancia que la requiera. Yo en programación orientada a objetos ponía un ejemplo muy sencillo. Entonces yo voy a colocar, esta nube. Esa es una nube. Esta es una nube. Voy a colocar otro objeto, un caballito. ¿Sí? Bueno, me quedo como un perro, pero este es un caballo. Y voy a colocar otro ejemplo que es un carro. Entonces voy a crear un patrón intérprete. Y el patrón intérprete debe estar en la capacidad de decirme cómo se mueve cada objeto. El patrón intérprete va a tener la capacidad de decirme cómo se desarrolla el método moverse. Entonces, moverse, dice ahí, ¿se alcanzan a ver la palabra moverse aquí? Moverse, ¿sí? Abro paréntesis. Uy, qué desorden. Abro paréntesis. Te voy a cambiar de color. Entonces,
Cuando yo me traiga la nube a este patrón intérprete, el patrón intérprete me está diciendo que este objeto cómo se mueve. Por ejemplo, cómo se mueve una nube. Flotando, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces él me va a decir, este objeto se mueve. Sí, el patrón intérprete está en la capacidad de reconocer el método de moverse que tiene en nube. Cuando yo le pase este caballito, cuando yo le pase este caballo, el patrón intérprete me va a decir que este objeto se mueve corriendo. Y cuando yo le pase este patrón aquí, el carrito al patrón intérprete moverse, ¿qué me va a decir? ¿Cómo se mueve? Rodando, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Me entendieron el ejemplo o no me entendieron el ejemplo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Entendieron? O sea que el patrón intérprete, a partir de la utilización de elementos abstractos, o sea, de interfaces, podríamos decir, está en la capacidad de comportarse dependiendo de la instancia que le llegue. Entonces, cuando me llegue una instancia nube, pues él me va a decir que moverse es flotando, o sea, que hay que moverse flotando. Si me llega este perro o este caballo y se mete aquí, pues él me va a decir que hay que moverse corriendo. Y si me llega este carro aquí, me va a decir que hay que moverse rodando. Entonces, esa es la capacidad de los patrones intérpretes. Y esos patrones intérpretes se han logrado, pues gracias a tecnologías, y gracias a perfeccionamientos del lenguaje con el concepto de interfaz. Entonces, aquí siempre vamos a tener involucrado una interfaz. Entonces, esa interfaz es la que tiene esa capacidad de reconocer cómo es que cada uno de estos elementos se va a comportar. Entonces, así funciona el patrón intérprete. Bueno. Y el patrón intérprete se utiliza mucho. Se utiliza mucho en programación, se utiliza demasiado. Bueno, vamos con otro. Siguiente. Bueno, aquí viene otro elemento pues que está, pues ya les había dicho, pues que ya está pues modificando mucho y que está reconfigurando la forma en la que nosotros vemos los servicios, la prestación de servicios para aplicaciones web, que es la arquitectura pues del cloud computer. Entonces, pues ya aquí, entonces tenemos la consolidación de estos elementos que son lo que habíamos dicho del backend y el frontend. Entonces el frontend está en cómo cuidar el elemento cliente y el backend pues todo lo que tiene que ver con el servidor, que son la gestión, sus aplicaciones, sus servicios, el almacenamiento y la seguridad, ¿no? Bueno, entonces vamos hablando ahora del frontend y vamos hablando ahora del backend. Entonces, a nivel de frontend, pues las tecnologías más fuertes son CSS, HTML y JavaScript. Entonces, nosotros pues en el ejercicio que vamos a desarrollar, pues no vamos a trabajar tan directamente. Entonces, vamos a utilizar pues, y acá a nivel del backend, pues aparece estas tecnologías y la que nos concierne a nosotros ahora, pues que es el .NET. ¿Sí? Aquí debería haber tenido .NET, traicioné a .NET, debí de haber colocado la imagencita de .NET. Bueno, dice que patrones de arquitectura del cloud computer, el frontend y el backend, ¿cuándo usar este patrón? Un servicio backend de uso general o compartido que debe mantenerse con una sobrecarga de desarrollo importante. ¿Qué elemento es clave en entender cuál es la habilidad importante de pensar en backend y en frontend? Voy a devolverme a esta aplicación, a este ejemplo de acá. Bueno, muy bien, mucho cuidado. Vamos a ver si nos hemos entendido. Bueno, entonces acá en el frontend voy a colocar
Chrome. ¿Qué otra cosa puedo colocar acá en el frontend? Ya coloqué a Google Chrome. ¿Cuál otro puedo colocar? ¿Cuál otro puedo colocar acá en el frontend? Safari. ¿Cómo se escribe Safari? No me acuerdo. Con ese. Safari. ¿Y Y? No, y latina, profe. Bueno, listo. ¿Cuál otro? Mozilla. Internet Explorer. Mozilla. Internet Explorer todavía existe, ¿no? Edge. Bueno, es Edge, pero también existe Internet Explorer. Bueno, listo. Entonces yo tengo este de acá. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de tecnología front-end, cuando yo estoy programando el front-end, pues básicamente lo que yo estoy trabajando es el equipo del cliente. Estoy pensando en el equipo del cliente. En el equipo del cliente. ¿Sí? Entonces, lo que hace la tecnología front-end es que cuando yo hablo de procesamiento, entonces el procesamiento queda partido. Queda partido. Entonces, una carga de proceso la va a tomar el servidor y otra carga de proceso la va a tomar el equipo del cliente, el computador del cliente. Entonces, yo les pregunto, a nivel de pensar de los computadores del cliente, ¿todos los clientes tendrán el mismo computador? Y fuera de eso, ¿todos los clientes tendrán el mismo ancho de banda? ¿Cierto que no? Entonces, yo tengo que encontrar que lo que yo haga en el front-end, que lo que yo haga en el front-end responda de forma eficiente, o sea, que responda a los atributos de calidad desde la perspectiva de lo que el cliente puede tener o de lo que yo puedo hacer en el cliente. O sea, que mi modelo ideal si fuera que los clientes tuvieran el mejor servicio, el mejor ancho de banda y todo eso, pero nosotros sabemos que por el momento eso no es así. Entonces, un buen programador en frontend, pues está pensando es en optimizar al máximo, ¿sí? En optimizar al máximo el procesamiento que se puede dar a nivel del cliente. Y entonces ahí ya uno encuentra la diferencia entre aplicaciones a veces muy bonitas, ¿sí? Definitivamente aplicaciones extremadamente bonitas, pero difíciles de cargar, porque cada vez que yo estoy cargando una página, esta programación que hizo el encargado del frontend, pues le está tirando todo el procesamiento al equipo del cliente. Entonces, cuando yo ya estoy haciendo eso, entonces el frontend no es solamente, es que lo que yo estoy haciendo se vea bonito, no, el frontend lo que tiene que garantizar es que la capacidad de procesamiento que yo le estoy entregando de responsabilidad al cliente, pues se haga de la mejor forma. Entonces, bueno, vamos encontrando aquí que estamos pensando en frontend y estamos pensando en backend y que estos mundos están separados, o sea, en la arquitectura web estos mundos ya están separados. Ahora, pues dentro de eso, del éxito de esa separación de esos dos mundos, pues aparece la evolución de JavaScript, ¿sí? El JavaScript y el mundo frontend y backend. Entonces, digamos que viene reinando JavaScript. Y entonces aquí encontramos tecnologías como Angular, que yo la conocí en el 2017, RIA, que la conocí en el 2018, hasta el 2019 duró ese proyecto. Yo sí he trabajado con Angular y he trabajado con RIA, no he trabajado con Vue. Aquí aparecen Ember, Riot, Meteor, Aurelia, Backbone Jeans, Primer, Mercury, bueno, y así sucesivamente, pues 10 JavaScript frameworks famosos pues que hay. Pero pues yo no sé, ustedes que hayan escuchado, pero yo no sé, hasta donde yo terminé, pues el liderazgo lo tenía RIA. ¿Qué han escuchado ustedes de diferente? ¿Sigue RIA en el mercado? ¿Tando? Sí, diría que sí.
¿Sí, cierto? Sí, profe React. React. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, digamos que si alguien me dice a mí qué tengo que aprender a programar, yo le seguiría diciendo que React. Y por lo menos los 2 amigos que se fueron para Medellín este año se fueron porque programaban en React, se los llevaron. Bueno, entonces, estos elementos del patrón de la arquitectura backend y frontend en la web tiene un elemento singular que es el SPA, que es el patrón Single Page Application. O sea que todo se trabaja con una página única, o sea, desde el concepto de la página única. ¿Sí? Si uno quiere aprender a programar un buen backend, un buen frontend, o sea, tener esa habilidad, tiene que tener muy claro cómo funciona el SPA, el Single Page Application, o sea, qué característica tiene. Pues lo que pasa es que anteriormente uno podía tener, digamos, y que eso generaba muchos problemas de seguridad, que tenía muchos problemas de seguridad, era que cada página Recording stopped. Cada página tenía la Recording forma en in cómo progress. visualizarse en el explorador. Ahora no. Nosotros ya el concepto de backend y el frontend tienen en cierta forma como de fondo el single page application. Son aplicaciones de una sola página que no se recarga durante su uso. O sea, el single page, yo lo veo así. Entonces, digamos que este es mi servidor. Y acá están los clientes. ¿Sí? Acá tengo el cliente 1, acá tengo el cliente 2 y acá tengo el cliente 3. Entonces, cada vez que este servidor se comunicaba con el cliente, él lo que mandaba era páginas. Mándela para acá. Tiene otra página, mándela para acá. ¿Sí? Tiene otra página, mándela para acá. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Lo que le pasaba a él es que así como mandó estas, entonces venía y se las mandaba a este de acá. ¿Sí? A este de acá y así sucesivamente. Pero esto nos generaba muchos problemas de seguridad, demasiados problemas para seguridad. Entonces, el frontend de ahora y el backend que se está manejando ahora, entonces, digamos que este servidor, ¿sí? Tiene sus, digamos, como sus pseudopáginas, las tiene aquí, pero él para comunicarse con sus clientes lo que hace es montar un SPA. O sea que el cliente, él cree que está viendo todas estas páginas, pero simplemente lo que está haciendo es entrando por este single page. Dije otra cosa. TCP/IP, perdón. No, pero dije otra cosa. El patrón cliente servidor. Dije otra cosa. ¿Nadie recuerda? ¿Nadie? Nadie recuerda. ¿Nadie? Yo les dije, ¿se acuerdan? ¿Ahora sí? ¿O no? ¿No? ¿No recuerdan? Yo les decía, independiente del patrón que se implemente, cuando estemos hablando de la web, siempre va a estar en primera capa el patrón cliente-servidor. Y ese patrón cliente-servidor está orientándose en los protocolos TCP/IP. Aquí dice que el Single Page Application, ¿sí? El Single Page Application tiene la capacidad de hacer que una aplicación sea mucho más rápida. Y ya les voy a explicar por qué. Entonces, el servidor y el cliente. El servidor y el cliente. Estas tecnologías siempre funcionan de manera sincrónica.
Así no es, perdón. Entonces, yo pido, o sea, yo hago un request, y el servidor me responde. Entonces, él hace un response. ¿Sí? Entonces, estos procesos de request y and response, pues están sacrificando el ancho de banda. Yo no sé si ustedes tienen presente que cuando uno compra un servicio web, le dicen tantos megas de subida y tantos megas de bajada. ¿Sí lo han visto? ¿Sí lo han escuchado? Sí, señor. ¿Qué significa eso? ¿Cómo, profe? No lo escuché. Cuando uno compra un servicio de internet, le dicen tantos de subida y tantos de bajada. ¿Qué le están diciendo? La banda ancha. La banda. Sí, ¿qué involucra eso? La descarga y la subida. Digamos, la velocidad en la que puede hacer un ping desde entonces, no. Equipo hasta el servidor. Entonces, ¿qué pasa con la tecnología? Entonces, ¿qué pasa con la tecnología? Pues que para el ancho de banda es mucho más fácil atender un response, o sea, para acá. Pero que para el servidor se complica más cuando tiene que hacer request, ¿sí? Tiene que hacer request por muchas cosas, muchas cosas. Pregunto, ¿la respuesta en red del servidor va a ser mucho mayor a la respuesta en red del cliente? ¿Qué opinan ustedes? Creo que la del servidor va a ser mayor. Pues claro, toda la vida. No es que no creas, es así. Es así. ¿Sí me entendés? Ahora yo te pregunto, tenés un cliente con un ancho de banda muy bajito y te solicitó subir un archivo. Y para esa solicitud de abrir un archivo, vos tenés que abrirle un socket, tenés que abrirle una comunicación con ese cliente. Y si ese cliente tiene una capacidad de procesamiento muy baja, ¿cuánto tiempo voy a tener ocupado ese socket? Mucho más tiempo que otro tipo de servicio. ¿Es así o no es así? Entonces, claro, los anchos de banda ellos los tienen que ir optimizando. Entonces, por eso le cobran a uno más si quiere, pues, subir más y todo eso. Esto que está aquí, viene dado por los limitantes de cómo se genera la comunicación en Internet, el uso del protocolo TCP/IP y el protocolo IP. Pero adicional a eso, estos señores solamente son las autopistas. Quien verdaderamente está transportando la información es este otro señor. Lo voy a montar aquí. Este otro señor que es HTTP. ¿Sí? Entonces aquí viene el señor HTTP. Oh, no se ve, ya hice mucho. Entonces ese señor es el carrito que está por la autopista. Ese señor es el que está llevando y el que está llevando. Cuando yo tengo un single application, ¿sí? ¿Qué hago yo? Pues le estoy quitando la mitad de este carro, de todo lo que tiene que sacar, se lo paso al cliente. ¿Sí? Se lo paso al cliente. O sea, ya está programado por defecto. Y en este carro, pues yo ya no cargo todo, sino lo extremadamente necesario. Entonces, esto se reduce notablemente. Entonces, por decir algo, aquí, miremos mi pantalla. Si han visto las presentaciones, ¿qué ha sido común en todas las presentaciones, estudiantes? ¿Qué ha sido común en todas las diapositivas? ¿Estoy solo? ¿Están conmigo? Sí, profe. Aquí estamos. Sí, profe. Bueno, ¿qué ha sido común en todas las presentaciones? Bueno, voy a devolverlas. Alguien me está diciendo aquí. A ver. Vamos a ver si nos entendemos. Para que entiendan cómo funciona el single application. Me voy a ir hacia atrás. Me van a decir en las diapositivas que les he estado presentando, ¿qué ha sido común en todas las diapositivas? ¿Conserva la misma estructura? Exactamente. Digamos que lo que ha venido cambiando es el contenido.
pero yo he estado conservando esto de acá, ¿cierto? Sí, el título. Bueno, los colores. Eso. Entonces, digamos que usted va muy apretado en ese carro que es HTTP, ¿cierto? Entonces, este es HTTP el que está cargando todo esto, HTTP. HTTP es el señor que carga. Entonces, yo le pregunto a usted, si ya sabe que el título y todo esto va a ser siempre el mismo, yo le pregunto a usted, ¿sería más fácil cargarlo todo el tiempo o dejarlo allá fijo y solamente cargar esto que está aquí, que es el contenido? Lógicamente. Lo fácil es cargar solamente lo que usted ya va a colocar algo nuevo, ¿no? Exacto. Entonces, esto que está acá arriba, esto que yo voy a pintar de verde, esto que está acá arriba, esto que está acá arriba, esto por los lados, ¿cierto? Yo le digo, no, HTTP, venga, hagamos una cosa. Llevémonos esto para el cliente y montémosla en una single page, en una página, en una simple página, ¿sí? En una SPJ. Montémoslo. Y entonces se lo tiramos al cliente allá y solamente estamos transportando esto de acá. Profe, eso se podría, profe, Ajá. eso aplicaría como los handlebars que se utilizan en JavaScript. Casi lo mismo, es casi lo mismo. Es que es eso, en último. Es casi lo mismo. Entonces uno lo ve, cuando uno lo pinta así, lo ve tan sencillo, ¿cierto? Uno dice, no, pues sí, claro, yo lo haría así. Pero tecnológicamente lograr eso es muy difícil. Y entonces todo esto pues se ha logrado gracias al desarrollo de las tecnologías JavaScript. Y pues eso son ventajas. Entonces, con lo que estamos haciendo aquí, pues, ¿qué estamos descubriendo? Que el single page se convierte en una excelente herramienta, en un excelente recurso, pues, para favorecer el desarrollo de las aplicaciones, pues, web, ¿sí? En ese ejemplo que yo pinté, pues, se ve como muy sencillo, pero en una aplicación web donde yo estoy cargando tanta información y todo eso, pues, obviamente eso se va a ver mucho más reducido. Bueno, aquí hay un ejemplo, patrón single page, para ir avanzando en la siguiente clase mucho más. Aquí está lo de PLSQL, esta diapositiva yo la traje porque no. Bueno, pero necesito que entremos al mundo de .NET para ya entrar. Bueno, entonces, ¿qué pasa con .NET? ¿Qué pasa con .NET? .NET tiene un framework que es para el desarrollo de aplicaciones, pues en cierta forma todas se ven monolíticas, pero en .NET yo también puedo tener aplicaciones pues de los diferentes patrones, o sea, yo puedo montar el patrón multicapas, puedo montar el patrón modelista controlador, pero a partir de lo que es el backend y el frontend, pues yo puedo desarrollar también backend en tecnología C#, puedo hacerlo, y puedo montar un frontend en tecnología pues JavaScript. Pero resulta, sí, aquí están las multicapas y todo eso. Ya este patrón lo vamos a ver la siguiente clase, que es uno de los patrones que también pues implementan adecuadamente, que es el Client Architecture Layer, que es uno de los también más utilizados. Lo dejamos para la próxima clase para que nos alcance. Pero miren que nosotros en tecnología vamos a trabajar con programación web, vamos a utilizar Blazor. Vamos a trabajar Blazor. ¿Qué característica tiene Blazor? Para entender el funcionamiento de Blazor, ¿sí? Para entender el funcionamiento de Blazor, yo tengo que tener en mi cabeza, y pues espero que así sea, cómo funciona el frontend y cómo funciona el backend y cómo funciona el single page. Yo escribo. Bueno, aquí esto me quedó muy feo. Para que lo veamos. Entonces, tengo que tener muy en claro cómo funciona
el frontend, cómo funciona el backend, ¿sí? Tengo que tener muy claro el Single Page Application, el SPA. En la próxima clase profundizamos en esta arquitectura del Client Architecture, que es una también interesante, casi que sigue la misma perspectiva del modelo vista controlador y todo. Entonces, detengámonos en el Blazor, que es la tecnología que nosotros pues, vamos a utilizar para implementar los patrones. ¿Qué pasa con el Blazor? Bueno, entonces, muy bien. Resulta que yo tengo aquí mi proyecto. Entonces, acá tengo el frontend, que sabemos que el frontend está con el cliente. Y el backend está a nivel del servidor. Sí, el servidor. Entonces resulta que habíamos dicho que a nivel de backend, pues yo podría tener .NET, ¿cierto? Yo podría tener .NET. Y a nivel del frontend, yo debería tener JavaScript en alguna de sus tecnologías, ¿sí? Así sea un sencillo Node.js o eso. Pero, ¿qué hizo .NET en el proyecto que está sacando ahora y sobre el cual se están pues proyectando los futuros de lo que es .NET? Trajo Blazor. ¿Qué hace Blazor? Blazor, entonces, no, espere que me faltó algo. A nivel de .NET aquí, pues yo podría tener ACI Chat, que es uno de los lenguajes básicos de .NET. ACI Chat, yo me lo podría tener aquí. Pero ¿qué hizo Blazor? Blazor dice, no, así como yo trabajo C# a nivel de backend, también puedo traerme al frontend a C#. Yo no voy a utilizar JavaScript. No lo voy a utilizar. O sea, en el fondo sí tiene JavaScript, pero no lo voy a utilizar desde los nuevos frameworks que se tienen ahora, por decir algo, un React, como un Angular o algo así. Sino que Blazor se trae a C# para trabajar aquí a nivel de frontend y también para trabajar C# a nivel de backend. O sea, que en últimas, ¿sí? En últimas, lo que hace Blazor, este señor Blazor de aquí, lo que hace es que pone en el front-end y en el backend utiliza C#. .NET está como tan seguro del éxito de su proyecto que ya está programando aplicaciones a nivel de cliente puras con Blazor. O sea que vamos a tener la posibilidad de aplicaciones cliente-servidor con clientes en lo posible desconectados. O sea que lo que se va a poder favorecer son procesos de sincronización, porque vamos a tener la capacidad que la lógica del cliente pues opere y trabaje desde los recursos que ellos tengan. Eso es un proceso a nivel de tecnología, un avance representativo, ¿sí? Entonces, por eso es que dice este cuadrito de aquí, es que Blazor lo que hace es poner a C# en el browser del cliente, ¿no? Entonces, este proyecto es Blazor.net.
y sobre esa tecnología es que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué elementos hay que resaltar de Blazor? Dice, framework open source de .NET Core creado para desarrollar single page application en el mundo .NET utilizando Razor y C#. Ese es un avance significativo, porque en las versiones anteriores de .NET trabajaba todo el backend, ¿sí? Y en el frontend, pues se conectaba con tecnologías JavaScript, ¿sí? Ahora, él abandona esto y dice, no, yo no voy con esto, yo no voy con esto, ¿sí? Yo no le voy a esto, sino que lo que yo voy a hacer es, yo no sé si lo entenderán, pero eso es un corazón, a trabajar todo con C#. El Razor, los Razor son páginas hechas en .NET con C# y son sintaxis basadas en C# que permiten usar como motor de programación las vistas de ASP.NET, modelo vista controlada. Todo funciona con C#, no necesito JavaScript. Ah, carajo. Pues bueno, es una apuesta interesante. Digamos que en la mayoría de los proyectos, pues .NET ha comenzado con eso y le ha ido bien. ¿Sí? Le ha ido bien. Entonces, ¿qué tecnologías, cómo está implementando Blazor, cómo está implementando .NET Blazor? Bueno, entonces pregunto antes de seguir. ¿Qué característica o, digamos, cómo podríamos describir a Blazor? ¿Quién me da una información? ¿Quién me da una opinión? ¿Cómo podría usted describir la tecnología Blazor? Ve, Víctor, ¿por qué esa cara triste? Víctor, más entendible para los desarrolladores, ¿no? Eso sí es cierto, es muy chévere porque uno ya no tiene que estar pensando en otra cosa. En bebés, ahora lo vas a ver, en bebés sí chat a nivel de la página, hermano. Casi como lo que uno hacía en PHP, que uno cogía y programaba la página dentro del mismo PHP y como funcionaba con otros lenguajes. Acá no, eso es natural, usted inserta chat ahí dentro de la página, en el cliente. ¿Sí? Entonces, pues, vamos a consultar. Voy a darme la oportunidad de, a ver, espérenme aquí, veamos cómo está esto. Voy a darme una consultadita por aquí. Entonces, vamos a ver qué me dice este de acá. Entonces, Blazor, vamos a escribir Blazor y le voy a dar aquí que el último mes. A ver qué dice, development, software does not Microsoft is based component wide software framework, porque un proyecto construido. A ver qué dice, what is Blazor, qué es Blazor Web, características claves para el desarrollo. Blazor ERP, busquémosle, coloquémosle, bueno, vamos a ver que si se ha escrito algo en español. Ventajas de Blazor. Último mes, ¿qué es Blazor? El aspecto de mayor ventaja de esta plataforma es su capacidad para desarrollar experiencias de interfaz de usuario web enriquecidas con la ayuda de CS, HTML o C# en lugar de JavaScript. Tiene todo lo que la mayoría de los desarrolladores han soñado durante tanto tiempo como desarrollador de sitios web de Microsoft asociado. Y se ha mantenido al día con los nuevos desarrollos en el campo ASP.NET durante los últimos años. Definitivamente ha oído hablar de Blazor. El marco de JavaScript ha sido la medida de facto desde los inicios para el desarrollo web frontend, o sea, para la implementación del patrón frontend y backend. Y los desarrolladores nunca parecieron estar contentos con él. Y hubo muchos traspiés
y superconjuntos que han surgido en los últimos años como Dart, CoffeeScript, Scala, etc. para mejorar la plataforma JavaScript y hacerla más fácil de mantener. Sí, eso sí es cierto. Por ejemplo, un proyecto en Angular es una cosa desastrosa, mientras que con React es diferente. Sin embargo, Blazor ya ha comenzado el proceso, ya que tiene el potencial de ser una plataforma de programación eficiente y altamente productiva, además de su diseño original, y demuestra ser un contemporáneo directo de los marcos de desarrollo de aplicaciones de una sola página, ¿sí? Del Single Page Application. Los objetivos principales de este marco son, bueno, entonces este señor está muy acertado como el discurso que yo he trabajado acá. ¿Qué hace que Blazor sea una plataforma flexible para la mejor? A ver, vamos a ver qué dice esto. Este es uno de los elementos que tenemos que ver ahora. WebAssembly, muchachos. Pero verán, ahora verán por qué yo me sorprendo del WebAssembly. ¿Qué buscan? Renderización remota, renderización, sí no sé qué, no lo había visto. Esto sí lo entiendo, que es la renderización remota y que es el WebAssembly. Y procesador de enlace de Blazor para dispositivos móviles. Sí, señor. Esto sí. Bueno, tiene, a ver, bueno, no nos metamos mal. Entonces, ¿qué les quiero yo pues decir con esto, estudiantes? Que básicamente, pues lo que nosotros es, en cierta forma, ¿qué es lo que me pide el programa? El programa me pide a mí que los estudiantes entiendan pues las características del uso práctico de patrones y que eso se haga desde la perspectiva de .NET. O sea, que nosotros en .NET podríamos trabajar los elementos clásicos de una aplicación multinivel o seguir un Client Architecture o un modelo vista controlador que lo hay. Y en cierta forma considero yo que pues, el elemento de trabajar Blazor, pues más que todo, no es que nos esté adelantando el futuro, sino que en cierta forma lo que nos está permitiendo es que podamos reconocer las ventajas que trae este compilador. Yo quiero hacer un ejemplo práctico. Entonces, para la próxima clase vamos a hablar del WebAssembly. O sea, ¿qué característica tiene el WebAssembly y qué es lo que busca el WebAssembly? En cierta forma, ese es un formato de instrucción binaria para navegadores web que está diseñado para proporcionar un destino de compilación directa en el cliente, muchachos. O sea, es una cosa interesante. Bueno, entonces la próxima clase vamos a profundizar más en reconocer los elementos arquitecturales del patrón. ¿Listo? Voy a mostrarles ahora un ejemplo. Vos podés programar una aplicación para que corra en el browser del cliente, en el navegador del cliente. Pero nosotros acá para implementar pues arquitecturas orientadas a la web vamos a utilizar la opción aplicación Blazor Server. Vamos aquí a marcar el lenguaje C#, ¿sí? Ahí ya está por defecto. Y ahora, ay, carajo, de diablo. Y entonces, marcado aquí aplicación server. Ay, Dios. Estoy dándole donde no es. ¿Sí? Le damos doble clic. Es que no lo tengo bien abierto ya. Y le vamos a dar el nombre al proyecto. Entonces, web 2021B. Web 2021B. Dice colocar la solución en el proyecto en el mismo directorio. Miren la ubicación. Listo, ahí está. Nada más, ya está. Por ejemplo, yo le coloqué ese nombre al proyecto, no tiene nada que ver. Listo, le damos siguiente. Ahora sí, plataforma de Steam. Entonces, hay varios motores de .NET, ¿cierto? Él nos dice compatibilidad a largo plazo o el actual que es el 5.0. Nos podemos quedar con el 3.1. En mi caso, no sé a ustedes cuál les sale. Y aquí dice tipo de autenticación, por ahora ninguno. ¿Listo? No le vamos a hacer por ahora autenticación.
Dice que si quiero configurar para HTTP o si quiero habilitar para Docker. No, configurar simplemente para HTTP. No necesitamos Docker por ahora porque no estamos dockerizando ni nada de eso. Bueno, y le vamos a dar crear. Ya existe en el disco una solución con el mismo nombre en la ubicación especificada. Sí, para mi caso sí. La voy a sobreescribir. Ahí ya la está creando. Listo. Ya la está creando. ¿Listo? ¿La pudieron crear ustedes? Me pareció, no entiendo cuando me dices que te está pidiendo. Dame un segundo. Y me aparece compilar, ¿no? Compilar todo. Ajá. Listo. Sí. Ahora ejecutarlo. Espérate. .NET quiere acceder a la, ¿qué es que dice? Llave de tu llavero. Eso es pero te digo, es un usuario que vos tenés configurado ahí. Eso es algo eso es de tu Mac. Míralo. Es porque la contraseña que yo le coloco no. Dice que esa no es. Pues eso es lo que te está pidiendo. Ingrese la contraseña de ¿qué es el llavero? ¿Qué es eso del llavero? No, ni idea. ¿Nunca te había salido eso? No, jamás. Y apenas lo instalé. Denegar, permitir. Decirle, a ver, entonces, permitir, denegar. ¿Se ha encontrado un qué? Bueno. Vea, es un certificado que te está pidiendo. Ejecución, dice. No alcanzo a leer. ¿Ves? Si ves que está con el HTTP. Ajá. En el explorador porque falta el certificado. Ah, ¿sí ves? Lo que tenés es un problema, no es un problema de configuración de tu sistema operativo, de tu navegador. Listo, voy a verificar entonces. Sí, a ver para que lo revises, pero déjale a ver, decirle ejecución a ver qué hace. Ahora, ¿qué está haciendo? Un virus. Ah. Uy. ¿Qué generó? Nada, ¿no? No te lo deja ejecutar, volvió a aparecer. Permitir siempre, y si le decís permitir siempre, no da nada. Listo, pero voy a verificar entonces a ver cómo puedo solucionar eso. Sí, verifica por favor porque es un problema de configuración que tienes hoy. Bueno, en ese Mac sí podrás usarlo. Te están saboteando. Vea lo que tiene ahí. Esas páginas web no las voy a dejar hacer yo. Bueno, pero la que es mi trabajo. ¿Es mi trabajo? Chévere. Está bien. Bueno, bien. Listo, muchachos. Entonces, ahora sí vamos a reconocer, compartir pantalla. Bueno, cuéntenme, ¿cómo les fue con el modelo entidad-relación? ¿Lo alcanzaron a organizar? Profe, pues nosotros le enviamos, pero pues aún faltaban cositas, ¿no? Bueno, de todas formas, ¿qué vamos a reconocer ahora? Vamos a ver elementos importantes pues, del proyecto y que son elementos que nosotros siempre pues, vamos a configurar y vamos a tener en cuenta. Entonces, uno de los elementos pues, claves que nosotros pues, vamos a empezar a manejar y a proyectar es este archivo startup. O sea, cuando el servidor se le da la autorización de ejecutarse, aquí se insertan las librerías comunes y los elementos y todas las configuraciones, las interfaces que yo voy a utilizar para que el funcione. Y esas interfaces
se reconocen a nivel de servicios. Entonces, eso poquito a poco lo vamos a ver. Entonces, los servicios hacen parte de las interfaces, está ahí, es de interfaces, de la colección de interfaces de servicios que tiene Blazor. Entonces, nosotros aquí registramos las interfaces de los servicios y acá registramos los elementos de configuración. Bueno, entonces este archivo es fundamental. Aquí registramos todos los servicios que nosotros vamos a utilizar. Entonces, para que la aplicación nos reconozca un servicio es porque está debidamente registrado aquí. ¿Quién me tiene que reconocer un servicio? Pues los primeros que me tienen que reconocer un servicio son las páginas, siguiendo el modelo vista controlador en cierta perspectiva o la arquitectura de capas, ¿sí? Entonces, aquí hay unas páginas. Entonces, aquí está el index, ¿sí? Hello World. Quiero ver, aquí está el Fetch Data, el contador. Miremos el contador para que vean cómo funciona esto. El contador. ¿Sí? Entonces, miren que aquí yo tengo código de la página. Aquí tengo código de la página. ¿Sí? Y este código que está aquí es código C#. Entonces, código C#. Las variables y los métodos que yo declare dentro del código C#, esto es puro código C#, aquí he declarado la variable contador, que la inicializo en 0, ¿cierto? Y he creado un método que se llama incrementar count. Este incrementar count lo que hace es coger a este contador y adicionarle 1. Entonces, esto es programación C#. Y miren que acá yo cojo e inserto en un segmento HTML, en un párrafo HTML, inserto, ¿sí? Con la variable, aquí estoy bindeando, se llama bindear, lo mismo que hace uno cuando programa en React, en Angular, aquí estoy bindeando con el arroba bindeo para traer código. Cuando yo bindeo, puedo traer este código que es esta variable. Entonces pongo dentro de este párrafo, que es HTML, estoy colocando esta variable, que es current count. Y aquí tengo código HTML básico. Aquí ya tengo una clase CS, que es esa. Y preparo el método onClick. Aquí le coloco otra vez el arroba para bindear. Y le estoy diciendo, al bindear esto, le estoy diciendo que cuando se dé el método onClick, se invoque el método increment count. ClickMe, button. Entonces, miren, esto que nosotros estamos viendo acá, yo lo borré. Esto que nosotros estamos viendo acá, pues ya no tengo que estar separando ni de JavaScript ni nada. Esto es código HTML básico, clásico, el HTML5, hasta aquí. Aquí hay unos elementos de CS, que es la función button primary, ¿sí? El evento HTML del button bindeado al método. Y esto es lo que yo estoy logrando acá cuando yo llego y le doy clic acá. ¿Sí? Que es el counter. Entonces, miren, click me y ahí se va incrementando, ¿cierto? Sí, entonces, si yo quiero, transformo el código, no lo voy a colocar curly. Ahora veamos el otro. Veamos este fetch.dat. Voy a volverlo a ejecutar. El fetch.dat lo que hace es traer mi información de un archivo JSON, ¿sí? Y desplegarla aquí. Vamos a ver cómo eso se hace de sencillo. Pues, obviamente es sencillo porque estamos en un modelo experimental, pero hay cosas que uno está acostumbrado a hacer en otros frameworks que aquí se dificultan por ahora. Se están dificultando, pero hay muchas cosas que uno ya puede hacer. Muchas. Entonces, miren que aquí lo que hago es traerme una información que está en un archivo JSON. Vamos a ver cómo. Aquí está la página Facebook. Entonces, miren.
Aquí tenemos el archivo, el código C#, donde yo declaro variables y funciones que voy a utilizar dentro de la página. ¿Sí? Entonces, aquí estoy declarando un método. Ya después vamos a ver qué es el override, perdón, qué es el async, qué significa async de asincrónico, que deriva de unos elementos del asincronismo que trae pues la comunicación web. Y entonces dice que cuando se inicialice la página, vaya y traiga el método DataInNow de invoque este método que está forecast service. Y este forecast service está registrado acá. Entonces, todo esto lo vamos a ver. Entonces dice inject water forecast service, forecast service. O sea, ya tengo acá. Aquí está el water forest y el water forest service. Entonces, ¿qué hace este de acá? Este de acá es el modelo. O sea, hace las partes del modelo. ¿Sí? Y para que ese modelo sea interpretado, yo tengo que implementar una interfaz. Tranquilos que esto todo lo vamos a ver despacito y bien clarito. Esto no va a ser así como que lo vamos a hacer bien clarito. Entonces aquí él implementa un método que le permita pues conectarse a ese archivo, ¿sí? Que es un archivo JSON. Implementa el servicio. Ese servicio pues viene y es implementado acá en el startup, es reconocido el startup. La actualización, ¿qué dice aquí? La versión 16 se ha descargado. ¿Verdad? No tiene nada que ver. Entonces en el startup, como ustedes pueden ver, ya está registrado lo que yo les decía. Debo registrar el servicio para que ella me la reconozca. Entonces el startup hace las veces del single page, ¿sí? Y entonces ya me reconoce este servicio que está pues encargado de conectarse a un archivo JSON. ¿Dónde está ese archivo JSON? Mírelo, aquí lo tengo. Ah, no, este no es el que yo estoy buscando. Chávez. No. ¿Dónde está? Debe ser un JSON. Bueno. Pero ¿qué es lo que me interesa de este Fetch Data Source? Como ustedes lo pueden ver, entonces declaro este método y me dice que cada vez que se inicialice, o sea que cuando se inicialice la página, este forecast, que es el forecast es una colección de objetos, una array list de water forecast. ¿Y quién es water forecast? Water forecast es este objeto definido acá, es un objeto de la clase que tiene estos atributos que son date, temperatura, ¿sí? Estos atributos. Entonces yo creo este objeto, lo lleno cuando se inicializa y miren cómo cojo y recorro acá siguiendo la misma lógica de coger HTML, mire, así sencillo, HTML puro. Cojo aquí cada vez que vaya a bindear a código C#, le pongo el arroba, inserto el código C#, ¿sí? Y a la vez estoy insertando código HTML sin mayor complicación. Y lo que hago aquí es con una instrucción for each, que está también bindeada aquí con el binden, arroba bind, for each, recorro este arreglo y voy insertando pues los archivos, que es básicamente lo que está acá, lo que estamos mostrando aquí. Entonces tengo el contador, vengo aquí a FetchDai y estoy mostrando aquí la temperatura. Aquí, por ejemplo, le podríamos modificar, podríamos dejar de ejecutarlo y podríamos decirle que forecast de, ¿cierto?
Aquí está el título. Y entonces, por ejemplo, for cast, sin forecast, inserte tr. Y traigo los datos, ¿no? Tuxor structure, forest, temperatura, me traigo los campos de eso. Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo que el atributo no es que no tiene nada, pues para como decirle que un experimento. Pero entonces lo que yo les decía era que miren cómo pues uno ve una página en Blazor y la ve pues normal sin tanto complique y todo eso aparte. Entonces, para la siguiente semana, vamos a transformar esta estructura que nos monta el Blazor por defecto, la vamos a transformar en el patrón modelo vista controlador. Entonces vamos a tener las vistas, vamos a tener los modelos y vamos a acceder a la base de datos. Entonces para la base de datos, entonces vamos a trabajar Microsoft SQL Server. Pues yo lo tengo pues parecido, pues para que ustedes también pues vean cómo lo van instalando y pues vayan configurando su base de datos. Yo les había dicho que la base de datos pues ya tiene que estar montada aquí, ¿sí? Que la base de datos ya tiene que estar montada aquí. Entonces es muy sencillo. Entonces en la próxima clase, nuestra base de datos ya, pues la idea es que vamos a... ¿Alguien utilizó el Microsoft SQL Server para crear la base de datos o lo hicieron hicieron su base de datos así sencilla, por defecto? Profe, yo no pude instalar ese SQL Server. Esperé horas que instalara, que cargara todos los paquetes y luego ya al final yo todo contento porque por fin ya he terminado de supuestamente la instalación, me arrojó un error. El error no lo tengo presente, pero no me dejó instalarlo. Ah, carajo. Entonces opté por hacerlo. Opté por hacer la base de datos en PHP MyAdmin. O sea, ¿vas a trabajar con MariaDB? Sí, señor. Ok. Entonces te toca ir buscando. Estábamos usando también el Laragon. Laragon, que ahí nos permitía la opción de exportar la base. Bueno, pero nos vamos a conectar, ¿no? O sea, nosotros vamos a crear acá dentro de los elementos del controlador, vamos a crear una función que nos conecte a la base de datos. O sea que, por ejemplo, aquí vamos a venir y vamos a registrar el servicio. ¿Sí? Entonces vamos a registrar el servicio para que se pueda compilar a esta base de datos. Entonces, para que por favor te estés pendiente y vamos buscando cómo conectar profe, MariaDB a un proyecto.net. Sí, dime. Mi equipo, pues sí logramos hacerlo ahí en el Microsoft SQL. Pero lo que yo te iba a preguntar es, ¿esta semana vas a revisarla? Y... Yo por lo menos, ¿qué tengo que hacer? Yo, por ejemplo, ¿cómo hago? Yo cojo el requerimiento. Entonces tú me envías tu proyecto y yo veo una historia de usuario, la leo y después veo la base de datos y si la base de datos responde a esa historia de usuario está bien. Si no, pues toca modificarlo. Okay. Sí, porque mira qué va a suceder. La próxima semana ya comienzo yo, pues el profesor comienza con los ejemplos fáciles, ¿sí? Yo pongo, vea, esta base de datos cliente, aquí inserta, aquí modifica, aquí elimina. Ahora usted no va a hacer el mismo ejercicio, usted va a coger y va a llevar ese ejemplo y lo va a transponer en su proyecto ya. Por decir algo, yo tengo que meter datos de un producto, entonces lo meto así, y mete los datos del producto, si es lo que usted necesita, me hago entender. Pero ya tenemos que empezar pues a desarrollar el proyecto. Ya la próxima semana comienza el proyecto porque nos quedan 3 clases para entregar el primer requerimiento. Listo, profe. Bueno, y por ejemplo, si el equipo, pues podríamos hacer una cosa, pero no, yo no sé si sería viable. No podría
podríamos, los que no puedan venir virtual, ¿quién va a venir virtualmente, presencialmente la próxima clase? ¿Nadie? Poquitos, ninguno. Profe, creo que yo, Bueno. Nicolás Murillo. Sí, porque uno podría también es conectar un equipo para que lo operen remotamente. Pues, o sea, pero entonces tiene que haber buen ancho de banda. Pero si el equipo que tienes es lento, no va a servir para ninguna de las dos cosas, el que tenga problemas de máquina. Bueno, entonces, para que nos vamos saliendo. Entonces, el proyecto ya tiene que tener, pues usted montado visualstudio.net, yo la tengo configurado acá. Las personas que tienen Visual Studio Code, pues buscarse uno de los tutoriales que haya. Yo no creo que sea necesario indicarles pues un protocolo, porque una vez usted ya instale .NET, instale Blazor, pues lo demás ya es puro comando de ejecute y compile. Ya esas dos cosas van a... bueno, puede ser que sí, necesitamos insertar varios plugins, varias librerías, por ejemplo, para usar para manejo de fechas, para manejo de autenticaciones, de registro de usuarios y todo eso. Entonces hay unos plugins que esos pues, se insertan normal como cualquier paquete. Bueno, entonces para la próxima semana garantizar por lo menos que usted ya puede lograr esto. O sea, que usted ya pudo ejecutar y puede tener este proyecto como mínimo. Sobre este proyecto se van a hacer los ejercicios que vamos a ir trabajando para que usted vaya avanzando en su proyecto. Entonces, para la próxima clase, todo el crew, de una vez, cómo insertar, cómo conectarse a la base de datos, cómo insertar, todo el componente para hacerlo, ya listo. Y así sucesivamente le vamos adicionando en cada clase un elemento adicional. ¿Listo? Pero entonces, utilice Visual Studio Code, entonces, como sea, que usted ya pueda garantizar esto, que lo pueda tener así, el proyecto Blazor. Profe, sí. ¿Estas clases las vas a subir al Moodle o algo? Sí, estas clases comenzando, voy a dejar de grabar para que no nos quede tan largo. Listo, profe, por favor, la sube, por